Continuamos, hermanos, esta mañana con el estudio que empezamos hace 2 semanas y es relacionado a las dispensaciones. Estuvimos viendo el propósito de estudiar esto es que usted no haga eso, ¿verdad? Que usted no saque su propia interpretación personal disparada y torcida de la Biblia, sino que usted tenga esa habilidad dada por el Espíritu de Dios y también por esa disposición suya de estudiar la Biblia, tenga esa habilidad de poder trazar correctamente la palabra de verdad, de poder llegar a entender qué es lo que Dios verdaderamente quería decirnos por medio de los escritores sagrados a través de la Biblia, que hagamos un trazo correcto, perfecto de la palabra de Dios. Y para poder hacer eso dijimos que el estudio dispensacional o este estudio que estamos continuando nos va a ayudar bastante. Solo así, para ponernos en sintonía nuevamente, mencionamos ahí que era una dispensación, ¿verdad? Vimos ahí la palabra en griego que es oikonomía y tiene que ver con una economía, con el conjunto de reglas establecidas para gobernar una casa. Aplicado eso al aspecto divino, una dispensación es la manera o la forma en que Dios decide tratar con el ser humano en algún periodo determinado de tiempo. Dios como padre de familia, nosotros como sus hijos, Él establece las reglas y a nosotros ¿qué nos toca? Someternos a las reglas establecidas por Él. Obviamente sus reglas siempre tienen un buen fin, un buen propósito, siempre hay algo bueno detrás de eso, pero en eso consiste una dispensación, ¿verdad? El trato de Dios para con el hombre. Dios no cambia, hermanos, usted tiene que saberlo, Dios es inmutable, Él no está un día de buen humor y otro día de mal humor, un día decide esto y después cambia de opinión. No, Él no cambia. Sus principios, sus estatutos no van a cambiar, pero sí la forma en que Él o las cosas que Él va a pedirle al hombre en determinado momento van a ir cambiando. Y a eso se refiere las dispensaciones y usted lo va a poder diferenciar o distinguir en la Biblia. Dijimos que era importante hacer esto porque, en primer lugar, ¿verdad?, nos va a ayudar a interpretar correctamente la palabra de Dios, a interpretarla de una forma literal y normal, ¿verdad? Usted sabe que cuando uno estudia un pasaje, por lo menos hay 2 formas de hacerlo, ¿verdad? Una forma que es tomarlo de manera literal o de manera normal, ¿verdad? Hay una serie de reglas que se aplican, pero lo tomamos de forma literal. Y la otra es tomarlo de manera alegórica. La mayoría de predicaciones quizás que nosotros oímos en la televisión, en la radio, donde sea, usted va a ver que las predicaciones son alegorías. Es decir, la gente comienza a buscar algún significado oculto o comienza a sacar alguna invención, ¿verdad?, utilizando un pasaje bíblico. No van a la idea original, no van a lo que Dios verdaderamente quería decir en ese contexto, sino ellos utilizan, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo o algo así, ¿verdad? Y van a decirle así como cuando usted se fue de su casa, ¿verdad? Y empiezan a sacar una aplicación bien diferente o una interpretación bien diferente a la intención que tuvo el Señor Jesús al contarla. Nos va a permitir también el estudio dispensacional, dijimos, hacer una diferenciación entre el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia, ¿verdad? Ya vimos eso. Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene un plan para Israel, un plan que está en pausa, un paréntesis en el cual nosotros estamos viviendo y Dios está tratando con su iglesia, ¿verdad? Al poder usted distinguir las dispensaciones, usted va a poder diferenciar eso, ¿verdad? Cómo es que Dios trata con Israel y cómo es que Dios trata con su iglesia. Mencionamos algunos maestros bíblicos que han enseñado las dispensaciones y quizás el más importante de todos es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía claro eso, ¿verdad? Él habla de un cumplimiento del tiempo. Él sabía hacer una distinción, por ejemplo, entre la ley y la gracia por medio de Jesucristo. Mencionamos varios de ellos, ¿verdad? Pero el más importante era ese. Ahora, vamos a continuar desde aquí. Nos quedamos hablando un poco sobre cuántas dispensaciones podemos nosotros distinguir en la Biblia. Sabe que
aquí nosotros no podemos ser así estrictos, ¿verdad? Y decir, así es la regla, ¿verdad? Pero leyendo un poco sobre la historia de los teólogos que han tratado el tema de las dispensaciones, sabe que algunos maestros bíblicos distinguen solo dos dispensaciones o dos tratos de Dios con el hombre. Y ellos dicen, bueno, hay una dispensación que le llaman la ley, ¿verdad? Dada por Moisés en el monte Sinaí. Y ellos ven la ley como una dispensación, abarca prácticamente todo el Antiguo Testamento, y ven la gracia o la era de la iglesia después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo como otra dispensación. Entonces ellos dicen, bueno, solo hay dos dispensaciones. Tenemos la ley, la gracia, o dicen ellos, tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, y ellos hacen esas dos distinciones nada más. Muy bien. Hay otros maestros bíblicos, y sabe que leyendo aquí un poco al pastor Raire, dice que en el seminario teológico de Dallas, en sus estatutos, en su credo, ellos distinguen prácticamente solo tres dispensaciones que las nombran, o sea, que están escritas ahí, ¿verdad? Como algo a lo que el alumno tiene que someterse y decir, sí, yo estoy de acuerdo. Y ellos ven tres dispensaciones. ¿Cuáles son? La dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. ¿Cuál es la dispensación del reino? El reino de Cristo sobre la tierra. ¿Cuántos años? 1000 años, ¿verdad? El reino milenial de Cristo sobre la tierra. Pero lo que Raire explica, no es que el seminario niegue las demás dispensaciones, sino que debido al contenido revelado en la Biblia, ellos prácticamente exigen, ¿verdad?, que sus afiliados reconozcan al menos esas tres: la ley, la gracia y el reino, ¿verdad? Y ahí hay tres secciones en las que usted puede distinguir en su Biblia. Pero nosotros, hermanos, como Iglesia Misión Centroamericana, y igual que muchos grandes maestros como el teólogo Louis Sperry Chafer, como el doctor Raire, como el doctor Scofield, y un montón de grandes, buenos maestros bíblicos, nosotros creemos que existen 7 dispensaciones, o que podemos ver nosotros 7 economías de Dios bien marcadas en la Biblia, 7 formas en las que Dios ha tratado con el ser humano en distintas épocas. ¿Cuáles son esas 7? Las vamos a mencionar, y obviamente de aquí en adelante vamos a ir avanzando una por una, ¿verdad? Quizás nos va a tomar por lo menos varios meses, ¿verdad?, en cubrirlas, pero usted va a lograr entender su Biblia de una manera más fácil si usted presta atención a esto. La primera dispensación que podemos nosotros distinguir en la Biblia es la dispensación de la inocencia. Si quiere, hoy solo es una introducción, ¿verdad? No la vamos a empezar a ver, pero vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 25. Bueno, así a simple vista, ¿quiénes son los personajes que están en esa dispensación? Vamos a ver. Adán y Eva, ¿verdad? Los representantes de toda la humanidad, ¿verdad? Los padres de toda la humanidad. Sabe que al fin y al cabo, ya sean los morenitos, chelitos, gorditos, chinitos, amarillos, de todo color, si hiciéramos un estudio genético nuestro, al final todos vamos a ir a parar ¿a dónde? A Adán y Eva, los padres de la humanidad. Dice Génesis capítulo 2, versículo 25, primer dispensación, la inocencia. ¿Qué dice en cuanto a ellos? Dice, y estaban ambos desnudos, ¿y qué pasaba? Y no se avergonzaban. ¿Había pecado ahí en esa época? No, el trato de Dios ya lo vamos a ver cómo era, la prueba que Dios les puso y todo lo que pasó ahí. A esa dispensación se le llama la inocencia. La segunda está en el capítulo número 3, por ahí va a comenzar, versículo 7, que es la conciencia. Cuando Adán y Eva pecaron, algo sucedió en ellos. ¿Qué sucedió? Si quiere leamos
Leamos juntos, capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces, después de que ellos desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ¿qué? Que estaban desnudos. ¿Qué más? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si usted lee la Biblia, usted va a distinguir eso, ¿verdad? Este estado antes del pecado, este estado después del pecado, la dispensación de la inocencia y la dispensación de la conciencia, ¿verdad? Cuando el pecado ya entró en el mundo, entró la vergüenza, entró el dolor, entraron las enfermedades, entraron las arrugas, hermano. Desde ahí comenzaron a aparecerle arrugas, ¿verdad? Y Eva no tenía cremas ni nada para echarse, ¿verdad? De ahí comenzó el cuerpo a envejecerse y un montón de cosas y maldiciones que vinieron a la raza humana producto de eso. Luego, en la Biblia, si nosotros vamos avanzando, vamos a encontrar una tercera dispensación llamada, esta dispensación podría tener dos nombres, el gobierno humano o gobierno civil. Es decir, el ser humano gobernando a otro ser humano. Vamos a buscarla en Génesis capítulo 9. Vea Génesis ahí adelantito, ¿verdad? En Génesis se cubren varias dispensaciones, fíjese. Génesis capítulo 9, versículos del 5 al 6. ¿Qué personaje va a aparecer por ahí? Si usted ya lo ha distinguido. Es Noé, ¿verdad? Dice versículos del 5 al 6, dice, hablando Dios con Noé, ¿qué le dice Dios a él? Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la sangre del hombre. Y versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, o sea, el asesino, ¿qué va a pasar? Por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hasta ese punto Dios no había dado ese permiso, ¿sabes? La ley civil, el gobierno del ser humano establecido. Y si usted es de aquellos que dice, no, la Biblia no habla sobre la pena de muerte, sí, hermano, Dios la establece ahí. ¿Qué dice Dios? Si alguien mata, después va a decir las razones para haber matado, ¿verdad? Si alguien mata a alguien, ¿qué le iba a pasar? Tiene que pagar. Él va a demandar la sangre y le da al ser humano la autoridad, porque obviamente Dios está sobre todo, pero aquí Dios le da al ser humano una autoridad de gobernar. Y usted va a ver que todas las naciones, independientemente de su nivel económico y de todas las diferencias que tenemos a veces, ¿verdad?, culturales y todo eso, todas están gobernadas por seres humanos, ¿no es cierto? Aún hasta las tribus más remotas. Y hay un jefe ahí que es el que decide qué va a pasar con el asesino, qué va a pasar con el que infringió, el que hizo esto y lo otro. Hay un gobierno humano establecido. ¿Dónde estableció Dios eso? Ahí. El gobierno humano. Y esa sigue vigente, hermanos. Hasta que venga el gobernador supremo. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Que va a venir a reinar a la tierra. Luego, Génesis capítulo 12. ¿Qué personaje aparece en Génesis del capítulo 12 en adelante? Vamos a ver. Abraham, ¿verdad? Abraham. Bueno, ahí es Abraham, correcto. Más adelante le va a cambiar Dios el nombre. Abraham. Y Dios le va a hacer a su amigo Abraham una promesa relacionada con varias cosas, con una tierra, una promesa relacionada con bendiciones, con un legislador eterno. Dios le va a prometer muchas cosas a Abraham. Versículos del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre. ¿A dónde se iba a ir? A la tierra que yo te mostraré. Y viene la promesa de Dios. Dios de manera incondicional, porque en las promesas, en los pactos de Dios, hay unos que son condicionados y hay otros que son incondicionales. Este es uno que es incondicional. ¿Qué le dice Dios? Y haré de ti una nación grande. ¿De quién iba a ser esa nación? De Abraham. De una persona. ¿Qué más? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué iba a ser esa nación de Abraham? Y será de bendición, ¿verdad? Bendeciré
a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas. Y ahí va pensando en nosotros, en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por un descendiente ¿de quién? Abraham aquí, ¿verdad? Pero Abraham posteriormente, de un descendiente de Abraham, por medio de Jesucristo, hermano. Esa es otra dispensación. Desde ahí Dios ya va pensando en seleccionar o en establecer una nación entre todas las naciones de la tierra que iba a servir de señal, de megáfono para el mundo, para decirles que hay un Dios eterno que gobierna. Y esa nación es la nación ¿de quién? De Israel, hermano. Que falló Israel, sí, ha fallado, pero el plan de Dios, por ser incondicional, o sea, cuando Dios promete algo, hermano, el tiempo puede transcurrir, pero su promesa permanece vigente y Él, a su tiempo, Él lo va a cumplir. Ese plan de Dios va a completarse, no en estos momentos, pero sí posteriormente. Relacionado a la tierra que Dios le ha prometido, a las bendiciones, hay varias promesas que el Señor establece ahí. Esa es la cuarta dispensación. Esa dispensación es un poquito más larga. Luego entramos a lo que es la quinta dispensación, llamada ¿cómo? ¿Puede leerlo en pantalla? ¿La dispensación de qué? De la ley. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Cuando usted lea su Biblia, procure leerla en orden. Yo siempre les he dicho, bueno, oportunidad de enseñar la Biblia, que usted debe leer en orden. Y si usted lee la Biblia en orden, usted va a ir distinguiendo esto. Aquí va cambiando la cosa y va a ir viendo esas dispensaciones de una manera bien clara. Éxodo 19, versículos del 7 al 8. La cosa está así, miren, Dios habla con Moisés, Dios le dice, mira, esto quiero de Israel. Ahora anda a decirles si ellos están de acuerdo y creen que pueden cumplir lo que yo les estoy exigiendo. Y vean lo que hace el pueblo. Versículos 7 y 8. Dice así. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Los ancianos representan a toda la nación, ¿verdad? Y expuso en presencia de ellos el ¿qué? Todas estas palabras que Jehová había mandado. Ahí van los mandamientos, hermanos. No son solo 10, son 613 mandamientos aproximados relacionados a las diferentes áreas. Todo lo que Dios exigía de la nación, viene Moisés y les dice, miren señores, la cosa está así. Dios dice que Él propone eso, si ustedes están de acuerdo o no, pero ¿qué hizo Israel? Versículo 8, ¿qué dice? Y todo, ¿cuántos respondieron ahí? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos? Todos respondieron, ¿cómo? A una, o sea que había un común acuerdo. Todos estaban de acuerdo. ¿Y qué dijeron? Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho. Mire qué pretensión o qué presunción del pueblo. ¿Qué hizo? Haremos. Y Moisés le dijo, Dios, vos dijiste que así los vas a tratar ahora. Ellos dicen que sí, que no hay problema, que lo van a hacer. Y viene Dios y establece el ¿qué? La ley. Y usted lo va a leer, no vamos a leer Éxodo capítulo 20 porque usted ya lo conoce, ya lo vio en su grupo probablemente. Y Dios va a establecer y va a legislar un montón de cosas ahí. Y el que quebrantara la ley, ¿cuál era la pena? Tenía que morir, ¿verdad? Ve el trato de Dios. ¿Era esa la misma forma en que trató Dios con Adán y Eva en la inocencia? No, tampoco en la conciencia ni en el gobierno humano. Dios va ajustando sus reglas a las necesidades de su pueblo, ¿verdad? Y de acuerdo a su soberanía, a su voluntad. Y Dios dice, ahora este es el sistema que gobierna, la ley. Luego entramos, hermanos, desde Éxodo, que vimos nosotros, hasta la mayoría de los evangelios, hasta la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, eso es lo que gobernaba. ¿El Señor Jesucristo nació bajo la ley o bajo la gracia? Dice San Pablo que a su tiempo el Señor Jesús vino nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para redimir a quienes, a los que estaban o los que estábamos, dice Pablo, bajo la ley. Romanos 6:14. El apóstol Pablo podía claramente distinguir eso, hermanos. Él podía, bueno, obviamente el Espíritu Santo lo capacitaba. El Señor Jesús le había enseñado
Pero también, hermanos, Pablo había estudiado. ¿A los pies de quién había estudiado Pablo? De Gamaliel, ¿verdad? Un maestro bíblico. Pablo se había preparado. Dios lo podía utilizar con mayor libertad porque él había estudiado la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 14? Para que vea cómo Pablo va a hacer una distinción, una diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasó después. ¿Qué dice 6:14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y subraye esa frase. Dice Pablo, ¿qué dice? Pues no estáis bajo la ley, sino que, ¿qué podía distinguir Pablo? Una dispensación y la otra. ¿Ya lo vio? No están bajo la ley, dice Pablo, sino que están bajo la gracia. Ahora, ¿en cuál de esas dispensaciones vivimos nosotros? En la inocencia, dicen los hermanos, me quieren andar desnudos, ¿verdad? No, hermano, trate de andar desnudo en la calle, ¿verdad? Sabe que muchas iglesias viven en la ley. Y más adelante, hermanos, no quiero tampoco que usted diga, Dios, entonces lo que Dios legisló, la iglesia no lo debe cumplir. ¿Cómo no? Pero hay una relación diferente entre el creyente y la ley y los que vivían en esa época gobernados bajo la ley. Hay una diferencia. Y lo vamos a ver más adelante. De hecho, la mayoría de mandamientos dados por Dios en la ley se repiten en la gracia, ¿sabe? A excepción de uno por ahí, que es el que no se encuentra. Y si usted quiere saberlo, venga a los estudios, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo, pero de ahí todos están. El Señor los vuelve a repetir, solo que ya no es hacerlo por obligación. ¿Sabe cómo es en la gracia? Hacerlo en gratitud, hacerlo en amor, basado en lo que Cristo hizo. La ley del amor es la que gobierna en la gracia. Ahora, nosotros estamos viviendo en esta dispensación, en esta administración de Dios llamada, ¿cómo? La gracia. Pero hay algo que está por venir, hermano. ¿Qué va a venir? El reino de Cristo sobre la tierra. Obviamente van a pasar, la Biblia señala muchas cosas que van a ocurrir previo al establecimiento del reino. Eso lo vamos a ver nosotros casi al final de nuestro estudio. Si usted tiene interés, ¿verdad? Usted quiere saber sobre las cosas que están por venir, lo vamos a cubrir también al final. Pero es importante que lo veamos todo para que tengamos el panorama. La séptima dispensación que podemos distinguir en la Biblia es la dispensación del reino milenial. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Vaya hacia atrás y mire, el reino se menciona, no es que apareció en el Nuevo Testamento ese concepto del reino. Dios se lo reveló a sus profetas en el pasado. Desde hace miles de años atrás Dios habló de eso, habló de el establecimiento de su reino. Tiene Daniel capítulo 2, después de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel está dando la interpretación de aquel sueño de una estatua que vio Nabucodonosor, ¿verdad? Que estaba hecha de diferentes materiales y todo eso. No vamos a hablar de eso ahorita, más adelante, cuando lleguemos a ese punto en la Biblia, vamos a hablarlo. Pero hay algo bien claro que Dios le revela a Daniel, y dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, o sea, los reyes, esos 10 reyes que se van a levantar, el Dios del cielo, ¿qué va a hacer? Levantará un reino. ¿Cómo va a ser ese reino? Que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá. Es un reino eterno, hermano. No es tampoco, hermanos, que solo son 1000 años y después Dios ya no va a seguir gobernando. No, 1000 años son sobre la tierra, ¿verdad? Y es hasta ahí es donde la palabra de Dios nos ha revelado. O sea, más allá de eso es imaginación humana. Si vamos a hablar que vamos a ir a otra galaxia, que vamos a ir a conquistar otros mundos, eso la Biblia no lo dice, hermano. Eso es, o sea, Dios no nos ha dado hasta ahí, pero lo que sí nos ha revelado es esa próxima dispensación que está por venir, que
¿Van a suceder muchas cosas previas? Sí, obviamente. Pero está por venir la dispensación del reino milenial. Son 7 dispensaciones que podemos nosotros ver claramente en la Biblia. Por eso, si usted alguna vez le preguntan, nosotros ¿en qué creemos? Creemos en un sistema dispensacional. Y creemos que Dios ha estado tratando con el hombre de esa manera. Que no es, quizás usted diga, bueno, yo no creo en las 7 dispensaciones. Está bien, hermano. Pero usted sí debe de hacer distinciones en la Biblia. Eso es indispensable. Porque Dios así lo estableció. Ahora, hablemos un poco sobre qué características vamos a ver nosotros dentro de cada dispensación. Cada dispensación, como son las reglas que Dios establece para gobernar su casa, gobernar a su gente, gobernar a su pueblo, Dios establece ciertos factores en común, o sea, ciertas cosas que Dios incluye en cada dispensación. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, en toda dispensación bíblica, Dios establece ¿el qué? Lee ahí en pantalla, una regla de vida, un mandamiento. Solo me voy a remitir a la primera dispensación de la inocencia. ¿Cuál era el único mandamiento que había ahí? De todo árbol podáis comer, menos de ¿cuál? De la ciencia del bien y el mal. ¿Qué es eso, hermano? Es una regla, ¿no es cierto? ¿Quién la establece? El padre de familia, el que gobierna la casa. ¿A quién se la pone? A los hijos. Al igual que usted en su casa, hermano. Si usted, bueno, a no ser que los papeles se inviertan y sean sus hijos los que lo manden, ¿verdad? Porque eso pudiera suceder y no lo sabemos, pero no es el patrón bíblico. Pero en las casas, el padre de familia, los padres, la mamá y el papá establecen reglas. ¿Y los hijos qué tienen que hacer? Someterse. Y cuando un hijo viola esa regla, ¿qué pasa? Son 7 dispensaciones. Usted va a ver a Dios como padre de familia gobernando, como gobernador del universo, de su pueblo. Dice, esta regla está ahorita. Ustedes tienen que creer que lo que yo les estoy diciendo es cierto y obedecerme. Ustedes deben obedecerme por fe. Es la regla que Dios pone. Luego, esa regla trae responsabilidades particulares al ser humano. O sea, cuando Dios dice, esto quiero que hagan, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Es cumplirlo. Hay una responsabilidad dada por Dios al ser humano. Cada dispensación tiene responsabilidades que Dios da. La dispensación de la gracia tiene una responsabilidad para el ser humano. Y Dios le va a demandar al ser humano si no cumple esa responsabilidad al finalizar esta dispensación. O mientras usted esté vivo. ¿Qué más? ¿Qué más hay en las dispensaciones? Hay nuevas revelaciones. A esto se le llama, y se lo mencioné la vez anterior, se le llama la revelación progresiva. La revelación progresiva es el hecho de que Dios, por medio de los escritores sagrados, ¿verdad? Dios va revelando o va descubriendo su plan poco a poco. Le hice esta comparación la vez anterior. Si usted suma la cantidad de revelación disponible entre Adán y entre Moisés, ¿quién tenía mayor revelación? Moisés. ¿Es el mismo Dios? Sí. ¿Cambió Dios? No. ¿Que cambió Dios las cosas? No. Pero la revelación proporcionada por Dios a Adán y Eva no es la misma cantidad, ni la amplitud, la extensión, que lo mismo que Dios le dio a Moisés. ¿No es cierto? En otras palabras, la Biblia de Adán y Eva quizás tenía una página, hermano, ¿verdad? Pero la Biblia de Moisés tenía varios libros ya. Tenía al menos ¿cuántos? Al menos 5 libros. Al menos 5 libros. Ahora, usted tiene a Adán, tiene a Moisés, ve a David. ¿Qué tiene David? David tiene lo que tenía Adán revelado, más lo que tenía Moisés revelado, más ¿qué? Más revelaciones futuras que Dios le dio a David, hablando de los salmos mesiánicos. David habla de que horadaron, dice David, que mis manos y mis pies, y va a hablar va a ver a Jesús. David no sabe qué es Jesús, pero va a verlo a él ahí crucificado, lo va a ver resucitado, lo va a ver acusado por que lo atacan como perros.
Todo eso lo vio Moisés. No, Moisés vio a Jesús también, sí. Pero no lo vio tan de esa forma como lo vio David. Ahora, tenemos varias comparaciones. La Biblia que tenían los apóstoles es la misma que tenía David. O sea, en contenido, en extensión. No, hermano. Las cosas cambiaron ahí. Había mayor revelación. El mismo Dios estaba en la tierra revelándoles a ellos, ¿verdad? ¿No es cierto? A sus apóstoles. Dios va descubriendo poco a poco, ¿sabe? Yo a veces digo, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos capaces de comprender todo de una sola vez. A veces usted quiere comprender todo, ¿verdad? En una sola leída. Eso es imposible, hermano. Nuestro cerebro es finito, ¿verdad? Y la vastedad de Dios no podemos comprenderla. Vamos comprendiendo aquello que Dios quiere que nosotros comprendamos de Él. Entonces, usted tiene eso. Ahora, ¿qué tiene usted ahí en sus manos? Su Biblia, el celular, chateando ahí. ¿Incluye la de Adán y Eva? Sí. ¿Incluye la de Moisés? Sí. ¿Incluye la de David? Sí. ¿Incluye la de los apóstoles? Sí, pero ahora está completa, hermano. De aquí para allá, cualquier otra nueva revelación es invención humana, porque Dios lo que ha querido revelar, hasta ahí lo dejó, ¿verdad? Mire, nos ha revelado lo que estamos viviendo, lo que pasó en el pasado, lo que vivimos hoy, y Él nos revela lo que va a ocurrir, hasta donde Él quiere que sepamos. Usted me dice, hermano, y en la eternidad futura, cuénteme todo lo que vamos a hacer. No sé, hermano. No sé. Aparte de lo que dice la Biblia, no sé. Pero algo bueno y algo creativo va a ser Dios, ¿verdad? No sé, vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir, pero hasta donde Él quiera que nosotros sepamos, hasta ahí estamos bien. Bien. Ahora, ¿qué más tiene? Hay lea en pantalla, una prueba. Dios va a establecer una prueba de obediencia en particular para el ser humano. En base a esa revelación, en base a la regla que Él puso, dice, bien, esta es la prueba. Dios lo hace porque Dios no sabe cómo es el ser humano. No, hermano. Sabe que Dios nos prueba para que nosotros sepamos quiénes somos. No es que Dios no sepa cómo vamos a reaccionar nosotros cuando estamos en alguna situación que Él nos está probando, ¿verdad? No, lo que pasa es que Él quiere que nosotros nos demos cuenta y digamos, yo no puedo. La intención de Dios va a ser que el ser humano diga, yo no puedo cumplir lo que Dios pide. ¿Y por qué Dios quiere que el ser humano se dé cuenta? Porque hay alguien que sí puede cumplir lo que Dios pide. Y sí lo cumplió. ¿Y quién es? Jesucristo. Entonces la intención de Dios es llevar al ser humano ¿a dónde? A Jesucristo. Así es. Hay una prueba que Dios va a establecer. Y Dios la va a establecer y Dios la va a pasar. Hay un tiempo también, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo. ¿Sabe que una de las discusiones en cuanto a las dispensaciones es que las dispensaciones no tienen que ver tanto con tiempo, sino con una forma de gobernar, pero implícitamente el tiempo está. O sea, usted ve la ley, por ejemplo, ¿dónde terminó la ley? Hubo un tiempo. ¿Sabe que la ley fue dada por Dios en el monte Sinaí y sabe dónde terminó también? En ese mismo monte donde el Señor Jesús murió. Hubo un tiempo que la ley estuvo. El Señor estableció un tiempo para poder evaluar al ser humano en esa prueba. Pero ¿qué pasó con el ser humano? Toda dispensación va a señalar ¿el qué? Un fracaso del ser humano. Un fracaso que le va a decir al ser humano, mira, sos incapaz. Incapaz de acercarte a este Dios santo, incapaz de por tus medios querer agradar a Dios, incapaz de salvarte. De hecho, las dispensaciones enseñan eso. La incapacidad del ser humano de ¿qué? De cumplir el estándar del Dios santo. Igual, pero Dios en cada dispensación, por su misericordia, por su amor, Dios siempre ha intervenido, ¿sabe? Y en todas las dispensaciones Dios ha salvado ¿a quiénes? A los que han puesto su fe en Él. Porque un factor interdispensacional, algo que está presente en todas las dispensaciones, es el aspecto de la fe, que Dios va a demandar de los que están viviendo ahí. La fe, para algunos es la fe en uno que va a venir en el futuro. Para nosotros que estamos en la sexta dispensación, es la fe ¿en quién?
en aquel que vino. No sé si me explico. Todos apuntaban a eso y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero en cada dispensación vamos a darnos cuenta que el ser humano fracasa. Y Dios, todo Padre, que pone una regla, los medios para que se cumplan, que Dios viene y da la revelación, da un tiempo para que lo haga, y el ser humano fracasa, Dios trae un juicio. Usted sabe que el carácter de Dios, hay dos cosas. Dios es amor, hermano. Eso es innegable. El amor perfecto está en Dios. Dios es ese amor perfecto. Pero también hay algo de Dios que se llama reglas que usted pone en su casa. Sus hijos las pisotean y a usted le da igual. Lo que está haciendo usted es malformando el carácter de sus hijos cuando usted no cumple lo que dice. Pero Dios no es así, no es un padre alcahueta que va a decir algo y después va a decir, pobrecito, pues, hay que me insulten, ¿verdad? Y que hagan lo que quieran. No, Dios va a traer un juicio. Cada dispensación, en cada una de esas 7, usted va a ir viendo que Dios, después del fracaso del hombre, Dios trae un juicio. Pasó esto, en la siguiente sucedió esto, y así lo vamos a ir viendo consecutivamente. Ahora, no quiero entrar a la primera dispensación sin antes hablar de algo o de alguien en particular que tiene que ver con las primeras dispensaciones y que va a aparecer casi en todas tratando de interferir con los planes de Dios. Y usted sabe a quién me refiero. Quizás usted sea de las personas que tenga preguntas relacionadas al surgimiento de los ángeles, por ejemplo, al surgimiento de los demonios y a la aparición en escena de Satanás como tal. Pues antes de entrar a la dispensación primera, vamos a ver brevemente qué dice la Biblia en cuanto a los ángeles. Entonces vamos a responder un par de preguntas relacionadas a los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque uno de esos ángeles se va a rebelar en contra de Dios y va a participar en una caída, en la dispensación de la inocencia. Vamos a hablar brevemente sobre los ángeles y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre los ángeles.